bienvenidos. Muchas gracias por aceptar esta invitación. La verdad es que le llamamos webinar, pero es una conversación entre amigos, entre profesionales que queremos tomar un tema común. Hoy día me acompaña Raúl, me acompaña Víctor, bueno, César, ya nos conocemos, a muchos de ustedes, y la verdad es que lo que hoy día nos convoca tiene que ver la inteligencia artificial. Pero partamos primero conociéndonos. ¿Quiénes están en esta mesa? Bueno, ya nos conocemos hace años con César y mi nombre es Raúl Perrot. Llevo más de 20 años en el mundo del marketing y la fidelización. Trabajé en Movistar, trabajé en Winsod, trabajé en Dreams y hace ya un año voy a cumplir ahora como consultor independiente en marketing y en el mundo de la fidelización. Y por acá, Víctor Jorquera, algunos ya me conocen. He venido trabajando con César en la consultora Not Agency. Hemos estado especializándonos en inteligencia artificial en el último tiempo porque entendemos que entrega mucho valor, hay mucha información que quizás no es tan verídica, entonces ahí nos hemos tratado de meter para poder ayudar a distintas empresas a lograr a tener un mejor beneficio de estas herramientas que son súper poderosas. Y César Mendoza, también muchos años de trabajo en marketing, en distintos temas de marketing, y hoy experimentando esto de la consultoría, experimentando en esto de la inteligencia artificial y tratando de comprender cómo podemos desde los ámbitos de la fidelización, desde el negocio, desde la herramienta, poder aportar a la organización un extra que se llama inteligencia artificial hoy. Vamos directo a los temas que nos convocan y a las cosas que nos interesa entender. Y en la conversación, yo creo que le ha pasado también en la conversación con los clientes, de que todos se preguntan si es que realmente están listos para hacer el cambio. Y acá hay un tema de mindset, finalmente, que hay que tratar de desarrollar. Sí, lo primero, para mí es fundamental. Yo, con las empresas que he trabajado en este poco tiempo que llevo de consultor, me ha pasado que la gente dice, uy, hay que hacer algo, pero finalmente no hacen nada. Como que yo lo llevo a lo que pasó hace años atrás en el mundo del Internet. Que en el mundo del Internet la gente no se metía, veía como Google o como Amazon, no sé, generaban plata, pero la gente pensaban que servía para mandar mail el Internet. Claro. Yo lo relaciono con eso mismo, como que ahora estamos viviendo una revolución y en esa revolución hay que subirse al carro y probar las plataformas, no hay que tenerle susto, creo yo. Sí, igual hay hartos mitos de que te va a dejar sin trabajo, que esta revolución en cierta medida viene a reemplazarnos, y lo que hemos visto con César en este tiempo, que al final es una herramienta que hay que adoptarla, como así fue Internet en su momento, Excel y otras más. Es una herramienta súper necesaria desde el punto de vista de la eficiencia, de los valores que podemos entregar, pero se tiene que uno instruir, o sea, como que no es llegar y meterse o entender rápidamente lo que significa, porque tiene ciertos niveles de especialización que son importantes conllevar, y también es un cambio cultural dentro de una empresa, es una transformación de cómo se hacen los procesos y cómo se entienden los procesos. Exacto. Nos pasaba muchas veces antes, los que llevamos más tiempo en esto, cuando apareció Excel, que la gente se asustaba. Sí. Y después apareció, alguien empezó a hacer tablas dinámicas y la gente se asustaba porque venían las tablas dinámicas. Y así pasó con un montón de cosas, con Internet, como decía Raúl. Hoy día pasa con la inteligencia artificial, pero finalmente son olas. Hay que estar atento, hay que subirse. Y creo que hay un cambio, dentro de este cambio de mentalidad, por lo menos hasta donde yo he logrado ver, hay algo que es súper interesante, y es que esta herramienta, o estas herramientas finalmente, lo que nos están ayudando es a ser más eficientes. Claro. No estamos todavía en esta posición de si esto va a significar menos o mayores cantidades de posiciones laborales. Creo que no es el cuestionamiento actual. El cuestionamiento actual tiene que ver con cómo, con las posiciones laborales que tenemos, logramos sacar un partido mayor, logramos aprovechar mejor el tiempo. Absolutamente, absolutamente. Y de repente yo como que empiezo a pensar de que el miedo le paraliza a algunas personas. Totalmente. Y ese es justamente todo lo contrario. El miedo incomoda, y al incomodarse hay que atreverse a pasar esa barrera de probar. Y bueno, yo tengo una filosofía que veo que la inteligencia artificial hay que adoptarla como una innovación. Y hay que pensar no solamente en automatizar las tareas, sino que también cómo le resuelvo la vida a los clientes o potenciales clientes desde el mundo de la experiencia, o desde el mundo de la automatización, o de la demanda predictiva. Pero tratar de agregar valor, para mí, y yo vengo del mundo del marketing hace mucho rato, es ojalá mejorar la experiencia o resolverle algún problema al cliente. Y creo que ahí está
el valor de estas herramientas. Sí, nosotros lo que hemos estado mirando es que se puede bueno, la data pasa a ser fundamental en estos procesos y hay muchas empresas que tienen ganas de hacer cosas, pero no están preparados desde el punto de vista de datos. O sea, como que llegamos a empresas que tienen tablas todas sueltas, no están organizadas, entonces eso genera que tú puedas poner una inteligencia artificial a trabajar sobre eso, pero el alimento, en cierta medida, de esta inteligencia artificial no es el idóneo. Entonces hay que hacer un trabajo previo de entender la data, prepararla, estructurarla, y esos son procesos igual que algunas empresas depende de la maduración que puedan tener. Totalmente, totalmente. Bueno, nosotros con Raúl, con Víctor, desarrollamos un checklist que algunos de ustedes se los compartimos. A quienes respondieron una encuesta le hicimos llegar un ebook, y dentro de ese ebook venía un checklist de ciertos pasos que la empresa tiene que evaluar antes de llegar a este mundo de la transformación digital o la incorporación de inteligencia artificial en sus procesos. Nuestra mayor recomendación siempre tiene que ver con ir en fases. No llegar a hacer el salto inmediato a transformar completamente tu empresa ni tu organización. Esto va por fases, porque finalmente si tú haces el cambio rotundo, primero, no hay presupuesto que lo aguante. Ya quisiéramos los consultores que hubiera presupuesto suficiente, pero no hay. Pero además de que no hay presupuesto suficiente que aguante un cambio de ese tipo, tampoco empiezas a ver la rentabilidad de haber hecho el cambio. Entonces el cambio tiene que ser por fases, tiene que ser por parte. Elige, como dice Raúl, prueba, juega, busca un área donde quieras incorporar inteligencia artificial, busquemos una tarea dentro de esa área, eficientemos esa área y luego que vayas eficientando, vamos viendo si la rentabilidad del negocio es la adecuada. Y a partir de ese checklist creo que es una buena herramienta. Si no lo tienen, se los vamos a compartir después de terminado esta instancia, este podcast. Pero lo clave acá es evaluar en qué etapa estás, en qué momento estás. Sí, es clave, clave. Yo creo que ahí es donde tienen que, si les pudiéramos dejar una recomendación en esta receta de la inteligencia artificial, es identifiquen primero en qué momento están. Y si no son capaces de identificar en qué momento están, acá estamos. Nos avisan y estamos felices de poder aportarles. Y es muy importante también tener el objetivo claro. Creo que uno puede como subirse a la ola por moda, algo tengo que hacer con la inteligencia artificial porque todo está ese es el peor camino. Yo creo que teniendo los objetivos claros, cuestionarse para qué yo quiero agregar valor o para qué yo quiero automatizar procesos, que es válido automatizar procesos, pero creo que es más, podría tener más éxito si lo veo desde el punto de vista de cómo le solucionar el problema a los clientes, siento yo. Nada, yo creo que le invitamos a ser parte de esta mesa de conversación también. Háganos llegar sus preguntas, háganos llegar sus agendas también, si es que quieren reunirse y poder conversar. Y hablemos de este cambio de mentalidad que es una de las primeras etapas antes de pegar el salto a la inteligencia artificial. Clave, una vez que ya identificamos, supongamos que hicimos el ejercicio, hicimos el salto a la inteligencia artificial, Raúl nos daba un dato súper importante recién. Nos decía, lo importante es tener claro el objetivo. ¿Sí? Y esto no tiene que ver ni con inteligencia artificial, tiene que ver con todo. Tenemos que tener claro el objetivo. Estos objetivos debieran llevarnos a algo, a beneficiarnos de alguna manera. No sé cómo lo veis tú desde el punto de vista de estos beneficios. Esa es como la pregunta más incómoda que uno hace como consultora y es incómoda, es súper fácil para nosotros, claro, pero es incómoda para el cliente porque generalmente no tienen claro el objetivo. Exacto. Pero bueno, la invitación es a tener claro el objetivo de negocio. Yo creo que o quiero aumentar las ventas o quiero disminuir los costos, pero súper claro con KPIs, ojalá. Y claro, o sea, si quiero, por ejemplo, llegar a una nueva audiencia donde mi marca no está y yo quiero estar ahí, tengo que entender muy bien la segmentación, pero no solamente esa segmentación geográfica como era antes, dónde vive, sino que, por ejemplo, crear un buyer persona. Y este buyer persona es entender en detalle qué lo mueve a esa nueva audiencia, qué lo mueve a esa segmentación que estamos redefiniendo. Y por ejemplo, hay herramientas de ChatGPT o de Claude, no quiero estar todavía en las herramientas, pero que tú te vas a MyGPTs, en el caso mío de ChatGPT, y te tira cómo ayudarte a poder hacer un buyer persona súper detallado. Sí. Y por ejemplo, eso para mí es clave, es el primer paso para poder en el fondo
tener una buena estrategia de segmentación. Ahí hemos visto hartos casos, ahí Víctor tiene más antecedentes, pero hemos visto varios casos de hiperpersonalización Claro. que posiblemente antes, en los modelos anteriores, sin inteligencia artificial, era súper complejo lograr análisis de hiperpersonalización. Y hoy día el procesamiento es súper rápido. Totalmente, o sea, teniendo la data, como comentaba anteriormente, que es como el alimento de las inteligencias artificiales, depurada, esta cuestión empieza a tener un entendimiento mucho más profundo de tus mismos clientes y te va dando líneas de qué cosas puede hacer, qué cosas le interesan. Entonces se crea como un espacio nuevo con tus mismos clientes que nunca viste, que tenían características distintas y que siempre estuvieron, pero no tenías la capacidad de poder verlo. Entonces, eso es súper importante para nuevos negocios, para abrir nuevas líneas de negocio dentro de un mismo industria o empresa, pero principalmente te ayuda. Es una herramienta que te va a ayudar a generar una hiper segmentación, te va a ayudar a entender un poco más y va a ir un poco más allá con modelos mucho más desafiantes de tu misma data. Entonces creo que eso también es súper importante, de tomarlo como un acompañante. El análisis más crítico es de uno, obviamente, pero este análisis profundo y te va dando muchas ideas para poder lograr alcanzar nuevos objetivos que quizás nunca viste. O sea, y obviamente esta segmentación te lleva a automatizar campañas, a generar contenido, y todo eso se puede hacer a partir de inteligencia artificial. O sea, ya no necesitáis otras herramientas más para poder hacerlo. Sí, exactamente. O sea, hoy en día, por ejemplo, la generación de contenido. La generación de contenido es una cuestión que no sé lo que va a pasar, pero hoy en día la producción de contenido es una cuestión que está muy asequible, demasiado asequible. Entonces tú te metías a Gemini o el mismo Sora, ahora que está muy bueno en ChatGPT, de OpenAI, y te hace unos videos y unas imágenes que antes era carísimo y tenía que pasar sí o sí por la agencia de publicidad. Entonces, la demanda para poder producir contenido, yo creo que hoy en día está más asequible que nunca. Sí, totalmente. Que nunca. No sé lo que va a pasar después con los medios, porque todo el mundo, hoy en día yo creo que hay una como que es un poquito abrumante, pero como que hay mucho generación de contenido que uno ve por todos lados y al final no sabes si es el robot que te está hablando o un humano, que pasa mucho eso. Totalmente. No, y pasa algo que es interesante, que además se elimina un sesgo que muchas veces uno tenía como profesional de marketing. Uno pensaba que una campaña tenía que estar orientada a un segmento determinado, que uno tenía que tener una construcción de contenido de un formato determinado. Y la inteligencia artificial te elimina el sesgo humano, básicamente. Claro. No sé qué tan bueno o malo sea, pero finalmente te elimina ese sesgo humano y te da oportunidades de ir mucho más allá. Entonces creo que ahí también hay una variable que no teníamos contemplada y que en la medida que hemos empezado a utilizarlo para segmentar, para personalizar y para generar campañas, empieza a aparecer este brillo nuevo de la inteligencia artificial, y es que te dice, ¿sabes qué? Acá parece que hay otra oportunidad que tú no estás mirando. Sí. Y para los empresarios, perdona que interrumpa, en el fondo, para los empresarios más chicos, la gente que está empezando, o sea, muy asequible la generación de contenido. Entonces yo creo que va a empezar a pasar que vamos a tener competencia. Se va a llenar de... De hecho, dijiste un punto súper relevante, que muchas veces este desarrollo de contenido más cinematográfico está como solamente para grandes empresas o para grandes presupuestos, y hoy día está accesible a cualquiera. O sea, pequeñas empresas, pymes que tengan intenciones de generar contenido relevante, existen herramientas que hoy día te ponen al nivel de Coca-Cola, Pepsi, empresas mucho más grandes. Entonces, eso genera que al final se distribuya o se democratice un poco el contenido para poder desarrollar distintos elementos con la inteligencia artificial. Después vamos a entrar más en detalle en las plataformas que nosotros ocupamos y cómo vamos surfeando en distintos ambientes, que las plataformas en cierta medida tienen especializaciones, pero ahí más adelante les vamos a dar más detalles para que los puedan considerar. Sí. O sea, mira, lo importante, al igual como les mencionábamos en el bloque anterior, la idea es poder colaborar con ustedes. Finalmente poder aportarles desde nuestra visión de lo que estamos viendo en el mercado. Una de las ventajas de estar en la consultoría es que uno le da más tiempo de empezar a investigar, cosa que posiblemente cuando estábamos en el mundo más privado no teníamos tanto tiempo de investigar, y hoy día sí tenemos tiempo de investigar y nos damos cuenta de los beneficios de una u otra herramienta, de los beneficios que tiene la inteligencia artificial, y no es menor pensar en este beneficio. Es la pregunta incómoda que decía Raúl, es como, ¿cuál es tu objetivo? ¿Para qué querés incorporar este tipo de cosas? Exactamente, y un poco lo que decía Víctor, mirarlo como copiloto. Hoy en día
uno puede hablarle a la inteligencia artificial y puede interactuar de manera mucho más lúdica y creo que hay una oportunidad tremenda para poder ser eficiente, para poder ser más ágil, más rápido, para salir con campañas o con productos o con, no sé, lo que queramos de una manera mucho más rápida y creo que ahí hay un gran valor. Totalmente, totalmente. Bueno, salió el tema recién, lo spoileamos un poco, pero avancemos en este camino y tiene que ver con las herramientas. Hay de todo, diseño, consulta, análisis, investigación de mercado, en fin. Y cada uno tiene sus favoritas también. Yo tengo las mías, no sé si le tienen puesto nombre hoy día a sus inteligencias artificiales más comunes. Algunas, sí. Yo tengo mi nombre personal. ¿Qué estás usando tú hoy día, por ejemplo, Raúl? Llegó la parte entretenida. La parte entretenida. Llegó la parte entretenida. Mira, yo voy navegando de acuerdo un poquito al objetivo. O sea, me encanta usar Perplexity para poder hacer investigaciones de mercado o para poder investigar un mercado. Sí. Ahora que estoy bien dedicado a las consultorías, me ha servido mucho para entender contextos y después lo encuentro maravilloso porque después te genera un informe y ese informe lo guardo en un archivo y ese archivo después lo alimento, no sé, si estoy usando Claude o estoy usando ChatGPT para una tarea específica, que me encantan esas dos, que te permite subir archivos, lo alimento de estos archivos y ahí voy iterando en el día a día de acuerdo al tema con Claude o con ChatGPT, que son básicamente... Yo me muevo mucho en esas tres. Para generación de imágenes también me encanta Gemini, VO3 de Nano Banana, que está sí. Muy bueno. Notebook LM, impresionante. Muy bueno. Impresionante, muy bueno. Notebook LM. Yo no me he metido tanto en eso, pero las veces que sí me he metido, me ha resuelto un montón de problemas, digamos. Bueno. Y tú has estado trabajando más en automatización. Sí, ocupando herramientas que un poco coordinen la inteligencia artificial que están disponibles para poder hacer algún proceso. Por ejemplo, estuvimos trabajando en un proceso de factura, de que se conectaba N8N a Gmail, perdón, y de ahí sacaba como la información para después llevarlo a un Excel y hacer distintas como alertas dentro del equipo de finanzas para que entendieran que había llegado una nueva factura y había que tratarla. Entonces, está Make, N8N, que al final lo que hace es como coordinar y hacer la estrategia de, mira, la automatización más simple es conectando a esta inteligencia artificial que lea, después que genere un reproceso y después genere un entendimiento de los distintos como inputs que estamos teniendo. Igual le ocupaba harto la inteligencia artificial, pero para hacerla un poco como debatir entre ellas, hacer algún prop en una para llevarlo en otra. Y entendiendo las características que van teniendo, te va como afinando un poco más el resultado y he logrado buenos resultados. Principalmente Perplexity lo encuentro súper bueno, el nivel de profundidad de información que tiene. Y Notebook LM lo hemos ocupado harto también para hacer algunas capacitaciones y simplificaciones. Por ejemplo, no sé, elementos del Código Penal, por ejemplo. Una simplificación para distintos equipos que necesitan instruirse, permite de una forma simple y con varias alternativas llegar a un entendimiento de una ley, de un cambio de procedimiento, de una licitación, para que los demás entiendan de mejor forma cuál es el contenido y no quizás dedicar un equipo entero si es que hay alguna urgencia. Por ejemplo, acá pasó el tema de la ley Karim, que de un momento a otro todos tenían que empezar a implementarla y esto acercaba a los distintos equipos a entender cuál era la característica de esta ley, la profundidad y cómo te pegaba. Entonces, ese nivel como de acercar la información de una forma mucho más como amigable, de llamarlo de alguna forma, me ha servido Greta. Exacto. Bueno, y algo que es súper interesante que hemos estado haciendo en el último tiempo, justamente con lo que dice Víctor, es poder conectar agentes o crear agentes personalizados, customizados, dependiendo del cliente, para poder ir a analizar e investigar acerca de cosas muy particulares de cada negocio. Por ejemplo, estamos viendo un caso ahora real de ir a buscar licitaciones en el mercado público y traerlas de vuelta ya tabuladas, de manera que el equipo de venta, del equipo que está encargado dentro del equipo de venta de poder llevar licitaciones, está teniendo información del día a día de las licitaciones que están llegando. Entonces, le llega qué institución la está generando, si es un servicio de salud, por qué tipo de producto, cuál es el monto de la licitación,
eso antes tomaba mucho tiempo, como hablamos al principio, de un tema de eficiencia. Hoy día ese equipo se puede dedicar a estar mirando las licitaciones ya cortadas, postula esas licitaciones con información que ya viene desagregada para ello, y esto es uso agente, o sea, el agente te da un mundo nuevo ahí. Sí. Bueno, ahí le podemos decir a nuestra audiencia que nos contacte después si tienen un desafío de hacer algo más eficiente o automatizaciones, porque el tema de los agentes realmente resuelve muchos problemas, agiliza las labores que son a lo mejor más tediosas hoy en día, y como decía Víctor, conecta. O sea, N8N, está N8N hoy día, N8N, está Make, Zapier también está. está Zapier, que en el fondo conecta, dependiendo también un poco qué herramientas ocupa la compañía, si trabaja con Microsoft, si trabaja en ambiente Google, ahí va a depender un poco qué herramienta usar, Te va, entre comillas, traduciendo, porque finalmente también lo veíamos con Manager, que es un agente que habíamos desarrollado en un momento con Víctor. Sí. Manager te conecta la información que viene desde el e-commerce, te conecta la información que viene desde el sistema de facturación, te lo lleva a un equipo de marketing, entonces te va dando la demanda de producción de contenido de marketing en función de lo que está vendiéndose o lo que la gente está mirando en la página web. Entonces, todo eso finalmente integrado es lo que genera un ecosistema que, si no tuviéramos la inteligencia artificial, posiblemente no sería capaz de ejecutar solamente un equipo de marketing. No, brutal. Y aparte que esto no lo tiene por qué hacer un programador hoy en día. No, ¿cachai? para O sea, nada. que es como saber un poco cómo están tus procesos. Hay industrias, obviamente, que requieren más automatización que otras, o Claro. sería más eficiente en algunas industrias más que otras, digamos. Pero es brutal el cambio que genera el tema de lo agéntico hoy en día. Yo quería hacer un desafío. Para todos. Yo quería hacer un desafío a la audiencia que baje Atlas de GPT, que es como la competencia ¿De Comet? Sí. Y va a permitir que procesamientos automáticos con agentes. O sea, como que uno puede pedirle, ve el destino X en esta fecha y hazme una tentativa de reserva. Y el agente te lo va a hacer automáticamente, la forma de trabajarlo es muy similar a un buscador. O sea, como que es la competencia de Chrome o de Safari, pero es impulsado por GPT, y creo que es el acercamiento más rápido que puedan tener de un agente, que por ahí se puede sonar muy sofisticado, muy complejo, y como decía Raúl, uno no necesita ser un programador para llevar esto a cabo, solamente tener el objetivo claro y las características de lo que necesito. Pero le hago el desafío y bueno, lo escriben de vuelta como les fue con Atlas GPT, que les va a permitir hacer un agente un poco más simple y lo pueden ocupar para cosas cotidianas, pero van a entender un poco jugar con este agente y entender las características que tiene y lo que pueden llegar a hacer. O sea, como que ahí se va a ver mucho más simple el nivel de alcance que puede tener estos procesos mucho más automatizados. No, genial, genial. Hay que atreverse ahí a la audiencia, que meta las manos. Sí, no, y si es por darles datos de bajar herramientas, buscar herramientas, bueno, Nano Banana, lo mencionaba Raúl, maravilloso. El nombre es muy chistoso. Busqué el otro día por qué se llamaba así, y es porque simplemente a Google le gusta ponerle nombres raros a las cosas para que sean llamativos. Y Nano Banana les permite, por ejemplo, hoy día modificar imágenes. Los amigos de agencia posiblemente no les va a gustar esto, pero no les queremos quitar la labor a la agencia. Lo que queremos es que en el día a día, a veces los equipos de marketing necesitan retocar algo, necesitan modificar algo, necesitan una imagen rápidamente desde el banco que haga otra cosa, y ahí herramientas como esa les permiten hacerlo muy fácilmente. Runway, maravilloso, es de un chileno que está en Estados Unidos, está haciendo película hoy día, espectacular el nivel de análisis y el nivel de perfección que está teniendo hoy día. Hay estudios en Chile que también lo están desarrollando. O sea, finalmente esto es una locura y está a la mano de todos, pequeñas, medianas, grandes, consultores, unipersonales, cualquiera hoy día puede utilizar herramientas de este tipo. Tal cual. Y bueno, si ya estamos en la herramienta, nuevamente, estamos en este mundo, ¿qué le preguntamos a la herramienta? ¿Cómo conversamos con ellos? ¿Cómo conversamos con la herramienta? El famoso prompting. Nosotros somos muy buenos para hablar, pero somos malos para preguntar. Para preguntar. ¿Hay clave o no? ¿Hay clave? ¿Hay clave? Sí, hay un camino que básicamente yo creo que mientras más y mejor contexto le damos a las herramientas de inteligencia artificial, va a ser mejor el output, el resultado que nos dé. Y también poder decirles que adopten un rol.
Es decir, actúa como experto en marketing, que llevas tantos años en la industria del marketing en automóviles, mientras más específico mejor. Claro. Y qué resultado yo también quiero esperar de lo que yo le estoy preguntando. Seguir ese esquema de objetivo, contexto, rol y el resultado, yo creo que está muy bueno. Exacto. Sí, o sea, hay una ruta, objetivo, contexto, rol, formato, restricciones. Le hacía el otro día un ejercicio para una presentación que estábamos armando con Víctor, que le preguntábamos acerca de Hong Kong y acerca de Taiwán a distintas herramientas de inteligencia. Entonces le preguntamos a ChatGPT qué era Hong Kong, y después le preguntamos a DeepSeek qué era Hong Kong. Y uno nos dijo que era una colonia, el otro nos dijo que era un país. Mira. Entonces ya entre los LLM tienen diferencias de opinión. Sí. Después hice otro ejercicio también que se lo hice para unos alumnos, de ponerle la frase más vale pájaro en, punto suspensivo, y le pedí que me lo completara. Lo completa. ¿Y cuál es la gracia? Que lo que decía Raúl en el tema del rol, le pregunté, le dije, piensa como un ornitólogo y complétame esta frase. Piensa como un filósofo y complétame esta frase. Piensa en una cultura oriental antigua y piensa como en cultura occidental. En cultura occidental, básicamente, rápidamente dijo, más vale pájaro en mano. Pero en el ornitólogo me decía, más vale pájaro en un registro estadístico completo. Y en el caso de la religión oriental me decía, más vale pájaro volando en la libertad. Entonces era como que dependiendo del rol, la misma frase se podía completar de distinta manera. Entonces el rol clave en el mundo del prompt. No, clave, absolutamente clave. Hay veces que yo le preguntaba a la inteligencia artificial qué datos necesita para tener una respuesta mucho más satisfactoria, y ahí te va guiando el mismo. Sí. O sea, si uno tiene dificultad en definir quizá el entorno, pregúntale, ¿qué necesitas para que el entorno sea lo suficientemente relevante para que la respuesta sea de mejor calidad para mí? De todas maneras. Sí. No, y además, bueno, hoy en día si es que nos complica o nos es complicado o difícil hacer un prompt profesional o completo, también hoy en día todas estas herramientas tienen la modalidad de voz, donde tú podís ya Conversar directamente. conversar, Claro. y te devuelve la respuesta espectacular. Le podéis poner la voz más sexy que queráis a la inteligencia artificial. Entonces ya se transforma en un conversatorio relajado, feedback que tú le das, que va y viene, y lo podéis ir afinando también el audio. A mí me ha subido el ego porque te dice espectacular pregunta, es súper buena la reseña, y al final es como... Es verdad. Hay algunas que son muy condescendientes. Sí, totalmente. sí, Aquí sí. uno ir calibrando Sí. un poco. No, yo he ido calibrando. Yo al menos ChatGPT lo tengo calibrado de por favor no me halagues. Por favor, no me halagues tanto. No me halagues tanto. Por eso también es bueno crear estos proyectos o los GPTs, Sí. que en el fondo tú le puedes decir, por favor, no me chatís también. ¿Cachai? Claro. En el fondo en las instrucciones, donde en el fondo le das las instrucciones de lo que tiene que hacer ese GPT, tú le puedes decir que por favor que seas como riguroso o no sé. ¿Cachai? Le puedes subir archivos y todo. Yo creo que esa es una muy buena forma también de soltar la mano, de crear estos proyectos Totalmente. en Claude o en ChatGPT, porque de esa forma también vas entendiendo cómo funciona una automatización el día de mañana que eventualmente podáis hacer. Sí. Oye, bueno, la verdad es que ha sido un momento súper entretenido, se nos pasó volando el tiempo, y queríamos nuevamente darle las gracias a ustedes por haber participado de esta mesa de conversación, y una mesa que no queremos dejar hasta acá. Esta es la primera de varias, y adicionalmente una apertura también de que ustedes nos levanten sus necesidades, les podamos ir contando desde nuestra experiencia, o si no, les ayudamos a buscar la solución para este problema que han ustedes estado identificando en sus organizaciones. Me gustaría cerrar con alguna reflexión, alguna cosa interesante para poder contarle a nuestra audiencia. De mi lado, sáquense el sesgo de que es difícil, que es complicado. En realidad prueben. Yo creo que la principal oportunidad que tienen, casi todas tienen la versión gratis. Obviamente tienen que tener cuidado con los datos que le entreguen a la inteligencia artificial gratis, porque pueden ser públicos. Pero piensen que es un laboratorio. Entonces pregunten, y si no saben, incluso pregúntenle a la misma inteligencia artificial para que los vaya guiando. Creo que eso es lo principal para sacarse un poco los sesgos o la distancia que puede tener uno con la inteligencia artificial. De ahí vienen otros procesos más internos, pero
prueben. Creo que el principal llamado que puedo hacer yo es que prueben a usar la inteligencia artificial. Sí, no, y de mi parte yo creo que lo mejor que uno puede transmitir desde esta vía es que no son herramientas que vienen a reemplazar nuestro trabajo. Yo creo que son herramientas que vienen a potenciarlo y amplificarlo si es que las sabemos usar de buena manera. Y eso es súper importante porque un arquitecto le va a hacer preguntas mucho más específicas que yo que no conozco de arquitectura. Por lo tanto, no tiene que ser experto en prompt el arquitecto para hablar de arquitectura con la herramienta artificial. Entonces, creo que hay que atreverse y hay que perderle el susto, intrusiar, equivocarse. Yo creo que ese es el mensaje. Totalmente, totalmente. Hay un tema clave, manteniendo las regulaciones actuales, manteniendo ciertos elementos éticos, creo que uno lo puede utilizar en mucho del día a día, pero perder el miedo. Jueguen, pierdan el miedo, siéntanlo como una caja de arena donde ustedes pueden probar y cuestionarse muchas cosas. Algo interesante, como pocas cosas que suceden en la vida, uno le puede preguntar cómo te pregunto. Claro. Y eso ni siquiera en el mundo humano todavía no lo logramos desarrollar, así que creo que es clave que puedan aprovechar esa instancia. Y bueno, los dejamos también invitados a que sus preguntas nos las hagan llegar. Les haremos llegar también nuestro ebook con este checkbox para poder identificar en qué momento están. Pero principalmente que sientan que a este lado de la mesa hay 3 profesionales que quieren ayudarlos en su empresa a resolver distintos problemas con inteligencia artificial. Eso, muchas gracias.